Pregunta cómo estamos, cómo está la sociedad. Tú nos propones una clasificación por edades. Vamos a ir viendo un poco los más pequeños, los más mayores, los que estamos en el medio. ¿Por dónde empezamos? Vamos a intentar un poquito dar cosillas que a lo mejor no salen tanto, ¿no? Por ejemplo, los niños o niñas en edad escolar, algunos es muy interesante porque la cuarentena les ha gustado. Sí. Les ha gustado porque han estado en casa y en el colegio sufrían acoso. Entonces para ellos ha sido un oasis esa cuarentena. Entonces estos niños que ahora se reincorporan pues lo tienen mucho más agobiante ese entorno, no solo por la mascarilla y por el estrés social, sino porque ellos vuelven otra vez a esa rutina de no sentirse bien en el aula. Pero Oye, hay una especie de mantra que además repetimos aquí, y yo como padre y como presentador de un programa, digo, me da la sensación de que los niños lo están llevando muy bien. Esa capacidad de adaptación, ¿no? Y a lo mejor al decir eso le estamos quitando el valor a cierto también dolor emocional que pueden estar sufriendo. Me puedo estar equivocando a la hora de hacer esa generalización. La generalización intenta acaparar al máximo de población posible y en general es cierto que los niños se están adaptando mejor por la capacidad de neurogénesis que tienen, entonces son más adaptables, son más moldeables. Pero también es cierto que si empezamos a concretar y hacer pequeños grupitos, por ejemplo, los adolescentes que están en esa etapa de desvincularse de la familia para formar su propio yo, sus relaciones sociales, pues también lo han sufrido especialmente. Y dentro de todo esto, lo que sí es transversal, lo que sí incluiría a todo, es el desarrollo del cerebro social, Roberto. La neuropsicología social también estudia cómo funciona nuestra mente cuando nos relacionamos con otros. Y entonces, si nos falta el 50% de la información, ¿qué pasa? Que es la boca, que es la nariz, la boca. Claro. Nosotros tenemos comportamientos, que es lo que se ve, que es lo externo, pero esos comportamientos se preceden de 2 o 3 factores. La idea, la emoción y la sensación. Entonces, la sensación y emoción es lo automático, es para lo que venimos diseñados, es antes que el razonamiento y la idea. Entonces, si yo pierdo información para valorar cómo te veo a ti, cómo estás tú, porque toda la parte de aquí no se ve, ese entrenamiento en empatía no se va a iniciar, o si se inicia, no se va a practicar lo suficiente. Y puede ser que a la larga, si tenemos que llevar mucho tiempo la mascarilla, estos menores no desarrollen bien pues esas habilidades de empatizar, ayudar a otros. Es muy significativo, en fin, que son muchos detalles y me ha gustado mucho eso. A la larga, vamos a ver a la larga cómo salimos de este sobre todo a la larga, porque momento. El cerebro no va a estar acostumbrado a hacer ese tipo de inferencias. Oye, los mayores, los adultos, por ejemplo, la incidencia en los divorcios. Sí. Los abogados de familia están recibiendo muchísimas consultas para iniciar los trámites de divorcio. ¿Qué pasa? Que coincide con una crisis económica. En crisis económica se sabe que hay menos divorcios. Menos divorcios, claro. Entonces, bueno, se está favoreciendo mucho el tema de los acuerdos extramatrimoniales, pero aquí es cierto que el COVID ha funcionado como una gasolina, como un acelerador de algo que ya no estaba bien. Entonces, parejas que a lo mejor en esta situación hubieran tardado 1 año, 2, incluso 3 en tomar esa decisión, pues lo han visto claro en estos meses de confinamiento. Entonces no es que la pareja estuviera bien y ahora está mal por haber pasado la cuarentena, sí, porque en esa pareja ya había ciertas debilidades. O sea que el COVID como un acelerador en la toma de decisiones, en este caso a la hora de separarte de tu pareja. Oye, ¿y qué hacemos con los duelos? Porque hasta eso está siendo distinto. Gente que se tiene que despedir de sus seres queridos de otra manera, en muchos casos en soledad, incluso con lo duro que tiene que ser eso, ¿no? Claro, los rituales de entierro, misa, por ejemplo, las personas que tienen sentimientos religiosos, ayudan a transitar ese ciclo tan doloroso que es perder a un familiar, ¿no? Entonces, claro, la falta de rituales de ese tipo hace que se alargue más el inicio o la conclusión de ese duelo. Y a eso le vamos a añadir también la falta de contacto físico, ¿vale? Cuando estamos estresados, cuando estamos iniciando una depresión, que la pérdida de un miembro de la familia es uno de los factores, ¿vale?, que puede acelerar una depresión, generamos mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú tocas, abrazas, calmas, atiendes emocionalmente y físicamente a alguien... Eso baja.
Claro, generamos oxitocina. Ajá. Entonces, con la oxitocina nos sentimos acompañados, nos sentimos mejor con nosotros mismos y esa pérdida del familiar, aunque conlleva muchos factores dolorosos, pero se transita de una forma menos aguda, por así decirlo. Bueno, estamos con los adultos. Cosas que se me ocurren, por ejemplo, el miedo a salir. Lo del síndrome de la cabaña. Hay gente que en fin, decide, y además muy legítimamente, decir, oye, yo me quedo en casa. ¿Cómo gestionamos eso? Bueno, es complicado. En casos extremos hay que pedir ayuda a profesionales, ¿vale? Primero comentarlo con el doctor de cabecera para que haga la derivación oportuna o directamente llamar a un psicólogo especializado o psicóloga. Pero realmente tenemos que comprender algo que muchas veces se nos escapa. El miedo es una función, o sea, el miedo es una emoción que tiene una función adaptativa. El miedo siempre sirve para algo. ¿Qué pasa? Que el miedo nos protege de elaborar ciertos comportamientos que nos ponen en peligro, ¿no? Porque si tengo miedo, no ejecuto esa conducta. Pero, claro, también en este contexto que parece que se va a alargar en el tiempo, no es muy adaptativo dejarse dominar por ese miedo. Entonces, lo adecuado sería conocer que el miedo me ayuda, es una emoción básica, pero tengo que aprender a sostenerla, porque en el periodo que nos viene, si me quedo anclado ahí en ese miedo, sin desarrollar otras áreas de mi vida que también me pueden aportar bienestar, aunque no se haga como a mí me gustaría, aunque no me reúna con todos mis amigos, pero si puedo quedar con uno o dos, eso también va atenuando y va calmando esas sensaciones. De esa manera, pues por lo menos no lo llevas tan... Entonces es normal tener miedo, además porque el miedo en este caso se basa en algo real. O sea, la mente funciona o por real o por imaginario y la persona siente miedo y puede adaptar su conducta, pero es que en este caso es algo real. Un término del que se está hablando muchísimo. Yo creo que ahora casi todo el mundo es la incertidumbre. Sí. Algo a lo que no estábamos acostumbrados. Vivíamos de una manera en un mundo, ya se nos ha olvidado a lo mejor, en el que había muchas certidumbres. Sabíamos que íbamos a tener un trabajo, tal, una ida, una vuelta, unas vacaciones, y nos hemos encontrado con un paradigma completamente diferente. ¿Cómo gestionamos esa emoción tan novedosa para todos? Sí, bueno, pues ahí primero también hay que aprender a pensar en esos términos que tú lo has introducido muy bien, porque en ese sentido la incertidumbre también es una emoción compleja. Además que es una emoción compleja, no nos enseñan a gestionarla de forma adecuada. Entonces, para sostener esa incertidumbre, lo que yo recomiendo primero es entender que es humano y es natural sentirlo, ¿no? Que no genere esos sentimientos de rechazo, ¿no? Porque cuanto más quieres luchar contra algo, te pones una coraza, ¿no? Entonces, en ese sentido, para empezar a gestionar esa incertidumbre, hay que desarrollar conductas que sean más flexibles, ¿vale? Estar un poquito más abierto a... No puedo quedar con todos mis amigos, pues no voy. No, si puedo ver a uno o dos, pues me adapto, aunque no sea lo que a mí me gustaría. Buscar la manera de seguir haciendo un poquito cosas en ese equilibrio de no me pongo en riesgo, pero tampoco pierdo mi vida social por completo. Oye, y para terminar, me está encantando, ¿eh? O sea, quiero decir, yo seguiría aquí preguntando cosas hasta el final del programa, pero el desarrollo de patologías que están relacionadas con el COVID y que tienen que ver con la psicología, la depresión, la ansiedad. Supongo que cuando llegamos ahí ya hay que ir a un especialista. Sí, totalmente recomendable. Aquí también esta situación ha actuado como precursor, ¿vale? Porque son personas que normalmente tenían un temperamento más nervioso, aunque no le hubiera dado una crisis de ansiedad, o personas que podían desencadenar, o sea, podían desembocar en una depresión. Entonces también esto lo ha comprimido mucho en el tiempo y lo ha acelerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ya datos que en Wuhan el 7% de la población ha desarrollado estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, y eso en un país que no se relacionan tanto. O sea que aquí en España eso se va a agudizar más por la cultura social que tenemos y siempre, ante la duda, consultar a profesionales. Me da la sensación de que vais a tener trabajo, los psicólogos, en los próximos meses y en los próximos años, ¿eh? Pues Zaida Estevez, si quieren conocer más sobre Zaida, si quieren consultar a Zaida, es muy fácil. Yo esta mañana lo he hecho en Google, pones Zaida Estevez y no hay otra.